Las pruebas mostraron que todo estaba normal, pero el dolor en la pierna solo empeoró. Resonancia magnética, normal. Radiografías, perfectas. Análisis de sangre, excelentes. Los médicos le dijeron que no había nada malo. Pero él no podía caminar, no podía dormir, no podía vivir. Y cuando finalmente descubrió la verdad, se dio cuenta de que el verdadero problema nunca estuvo en su pierna. Estaba en un lugar que ningún escáner médico puede fotografiar. En su mente, en su corazón, en el peso invisible de una culpa que llevaba cargando durante años. Esta es la historia de Roberto, un hombre de 42 años que trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción. Era de esos hombres que la gente describe como fuerte, responsable, el tipo de persona que nunca se queja, que siempre está ahí para los demás. Esposo, padre de 2 hijos, proveedor de su familia. Un hombre que había construido su identidad alrededor de ser inquebrantable. Hasta que un día, su cuerpo decidió quebrarse de la forma más misteriosa posible. Todo comenzó un martes por la mañana. Roberto se despertó con una ligera molestia en la pierna derecha, justo detrás de la rodilla. Nada dramático, solo una sensación extraña, como si hubiera dormido en mala posición. Debe ser de tanto estar de pie en la obra, pensó mientras se preparaba para ir al trabajo. Se tomó un analgésico y salió de casa. Pero esa molestia que comenzó como un susurro se convirtió en un grito en cuestión de días. Para el viernes de esa misma semana, Roberto cojeaba. El dolor se había intensificado, se había expandido. Ya no era solo detrás de la rodilla, ahora recorría toda la pierna, desde la cadera hasta el tobillo, como un cable eléctrico defectuoso que enviaba descargas de dolor con cada paso. Su esposa, Carmen, lo notó de inmediato. «Tienes que ir al médico», le dijo con esa mezcla de preocupación y firmeza que solo las esposas pueden lograr. Roberto, fiel a su naturaleza de aguantar, le restó importancia. Es solo un tirón muscular, ya se pasará. Pero no se pasó. Al contrario, empeoró. Una semana después, Roberto apenas podía caminar. El dolor era constante, punzante, como si tuviera clavos dentro de la pierna. Las noches eran insoportables. Se movía en la cama intentando encontrar una posición que aliviara el dolor, pero no la había. Carmen lo escuchaba gemir en sueños y sentía su propio corazón apretarse de impotencia. Finalmente, Roberto cedió y fue al médico. El doctor de cabecera lo examinó. Movió su pierna en diferentes ángulos, presionó varios puntos. «Podría ser ciática», dijo mientras escribía una orden de exámenes. «Vamos a hacer una resonancia magnética para ver qué está pasando con tu columna». Roberto salió de la consulta con una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio porque finalmente estaban investigando. Ansiedad porque la palabra resonancia sonaba seria, sonaba a algo grande. La resonancia magnética costó una fortuna, incluso con seguro. Roberto se metió en ese tubo claustrofóbico que hace ruidos ensordecedores y se mantuvo inmóvil durante 45 minutos que parecieron horas. Todo mientras su pierna palpitaba con dolor. Cuando salió, le dijeron que los resultados estarían listos en una semana. Una semana que se sintió como un mes. Roberto no podía trabajar, no podía jugar con sus hijos, no podía ser el hombre que siempre había sido. Y eso, de alguna manera, dolía casi tanto como la pierna misma. Llegó el día de los resultados. Roberto y Carmen entraron al consultorio del médico con el corazón en la garganta. El doctor abrió el archivo en su computadora, estudió las imágenes, frunció el ceño, las estudió más y finalmente dijo las palabras que Roberto nunca esperó escuchar. «Todo está normal. Tu columna se ve perfecta. No hay hernias discales, no hay compresión nerviosa, no hay nada que explique tu dolor». Roberto se quedó paralizado. ¿Cómo podía estar todo normal cuando él apenas podía caminar? «Debe ser una inflamación muscular severa», concluyó el médico. «Te voy a recetar antiinflamatorios fuertes y terapia física». Durante el siguiente mes, Roberto siguió las instrucciones al pie de la letra.
Tomó los medicamentos, fue a fisioterapia 3 veces por semana, hizo todos los ejercicios que le indicaron. Nada funcionó. Si acaso el dolor empeoraba, ahora no solo era dolor, era también una debilidad extraña. A veces su pierna simplemente cedía, como si los músculos se negaran a sostenerlo. Casi se cayó en las escaleras de su casa 2 veces. Sus hijos empezaron a hacer preguntas que él no sabía cómo responder. ¿Por qué ya no juegas fútbol con nosotros, papá? ¿Cuándo te vas a curar? Carmen lo convenció de buscar una segunda opinión. Fueron con un traumatólogo renombrado, de esos que tienen 3 meses de lista de espera. Este médico ordenó más exámenes, radiografías desde todos los ángulos posibles, análisis de sangre completos para descartar artritis, infecciones, enfermedades autoinmunes, un electromiograma para medir la actividad eléctrica de los músculos. Roberto se convirtió en un experto en salas de espera de hospitales. Conocía a las recepcionistas por nombre, sabía qué máquinas expendedoras tenían mejor café. Todos los exámenes regresaron normales. Todo, perfectamente, absolutamente normal. El traumatólogo se rascó la cabeza, literalmente. Esto es muy extraño, admitió. Todos tus exámenes están bien, pero claramente estás experimentando dolor real. Voy a derivarte a un neurólogo. Tal vez sea algo neurológico que no estamos viendo. Más esperas, más consultas, más dinero. Roberto había gastado miles de dólares en este punto. Había agotado su licencia médica en el trabajo. La empresa empezaba a presionar. Necesitaban saber cuándo volvería, pero él no tenía respuestas. El neurólogo fue meticuloso. Hizo pruebas de reflejos, de sensibilidad, de fuerza muscular, ordenó una resonancia magnética del cerebro para descartar cualquier problema neurológico central. A veces el dolor de pierna puede originarse en el cerebro, explicó. Roberto no entendía cómo era posible, pero a estas alturas estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. La resonancia del cerebro también salió normal. El neurólogo se quedó sin opciones. Mira, Roberto, le dijo con honestidad brutal, he visto muchos casos en mi carrera, pero el tuyo es desconcertante. Médicamente no hay nada malo contigo, pero eso no significa que tu dolor no sea real. Fue en ese momento, escuchando esas palabras, que algo se rompió dentro de Roberto. No había nada malo con él, pero él estaba mal, muy mal. Y si la medicina no podía ayudarlo, ¿qué le quedaba? Empezó a buscar alternativas: acupuntura, quiropráctica, terapia neural o sonoterapia, cualquier cosa que prometiera alivio. Gastó más dinero, sintió más esperanza y más decepción cuando nada funcionaba. La pierna seguía doliendo con la misma intensidad implacable. Algunos días el dolor era un palpitar constante, otros días eran punzadas agudas que lo hacían gritar, y algunos días, los peores, era una combinación de ambos, más una quemazón que le recorría toda la pierna como si tuviera lava fluyendo por las venas. Su vida social desapareció. No podía salir con amigos, no podía ir a eventos familiares, no podía hacer nada que requiriera estar de pie o caminar más de unos minutos. Se convirtió en un prisionero de su propia casa, y más específicamente, de su sillón reclinable. Ahí pasaba los días, con la pierna elevada, intentando encontrar alguna posición que diera aunque fuera 5 minutos de alivio. Carmen hacía lo que podía. Trabajaba, cuidaba a los niños, cuidaba a Roberto, pero él veía el cansancio en sus ojos, la preocupación y algo más que lo aterraba: la duda. Podía ver que ella empezaba a preguntarse si tal vez, solo tal vez, él estaba exagerando. Y lo peor de todo era que Roberto mismo empezó a dudarlo. Cuando todos los médicos te dicen que estás bien, cuando todos los exámenes salen normales, cuando nadie puede encontrar nada malo, empiezas a cuestionarte tu propia realidad. ¿Me lo estoy imaginando? ¿Estoy volviéndome loco? ¿Será que inconscientemente quiero estar enfermo? Estos pensamientos lo torturaban tanto como el dolor físico. Se sentía débil, no solo físicamente, sino emocionalmente. Los hombres no se quejan, le había enseñado su padre. Los hombres aguantan, proveen, se sobreponen, pero él no podía sobreponerse a esto.
4 meses después del inicio del dolor, Roberto estaba en un lugar muy oscuro. Había perdido 15 kilos porque el dolor le quitaba el apetito. Apenas dormía porque el dolor lo mantenía despierto. Había empezado a tomar cada vez más analgésicos, rozando el límite de lo que era seguro solo para poder funcionar mínimamente. Y empezó a tener pensamientos que nunca pensó que tendría. Pensamientos sobre cómo sería más fácil si simplemente ya no estuviera aquí, si ya no fuera una carga para su familia, si ya no tuviera que lidiar con este dolor que nadie podía explicar ni aliviar. Fue Carmen quien insistió en que viera a un psicólogo. Roberto se resistió violentamente. «No estoy loco, mi dolor es real», gritó, algo que nunca antes había hecho. Carmen se quedó tranquila y le respondió con una voz suave pero firme. «Nadie está diciendo que estés loco. Nadie está diciendo que tu dolor no sea real. Pero amor, has visto a 10 médicos diferentes. Has gastado una fortuna. Has hecho todos los exámenes posibles. Y todos dicen que físicamente estás bien. Tal vez, solo tal vez, hay algo más pasando. Algo que no se puede ver en una radiografía». Roberto lloró esa noche. Lloró por primera vez en años. Y al día siguiente llamó para hacer una cita con un psicólogo. El psicólogo se llamaba Dr. Méndez, un hombre mayor con una voz calmada y una manera de escuchar que hacía sentir a Roberto que realmente le importaba. En la primera sesión, Roberto llegó defensivo. «Quiero dejar claro que mi dolor es real, no es imaginario, no es psicológico». El doctor Méndez asintió. «Por supuesto que es real. Nunca he conocido un dolor imaginario. Todo dolor es real. La pregunta no es si tu dolor es real o no. La pregunta es, ¿de dónde viene?». Y entonces hizo algo que ningún otro médico había hecho. No preguntó sobre síntomas o historial médico. Preguntó: «Roberto, cuéntame sobre tu vida. ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando comenzó el dolor?». Roberto pensó que era una pregunta extraña, pero comenzó a hablar. Le contó sobre su trabajo, sobre la presión constante, sobre las responsabilidades. Le contó sobre sus hijos, sobre cómo quería ser un buen padre, pero siempre sentía que no era suficiente. Le contó sobre sus propios padres, sobre su padre que había sido duro, exigente, imposible de complacer. Y entonces, sin querer, sin planearlo, Roberto comenzó a hablar sobre algo que había sucedido 6 meses antes del inicio del dolor, algo que había intentado enterrar, algo que pensaba que había superado. Su hermano menor había muerto en un accidente automovilístico. Diego tenía solo 38 años. Dejó a una esposa y una hija pequeña. Y la última vez que Roberto había hablado con él, 2 semanas antes del accidente, habían peleado. Una pelea estúpida sobre dinero, sobre un préstamo que Diego le había pedido y Roberto le había negado. Palabras duras fueron dichas. Roberto le había dicho cosas crueles, cosas sobre cómo Diego nunca iba a madurar, sobre cómo siempre estaba pidiendo ayuda. Y Diego había muerto sin que ellos se reconciliaran, sin un «lo siento», sin un abrazo, sin una despedida. Roberto había ido al funeral, había consolado a la viuda de su hermano, había cargado el ataúd, había sido fuerte, porque eso es lo que se esperaba de él. Y después del funeral había vuelto a su vida normal, o al menos eso es lo que creyó hacer. No habló sobre su dolor emocional, no lloró, no procesó, se lo guardó todo, porque los hombres no lloran, los hombres no se derrumban, los hombres aguantan. Y siguió adelante. O al menos su mente siguió adelante. Su cuerpo aparentemente tenía otros planes. Mientras Roberto contaba esta historia, llorando abiertamente ahora, el doctor Méndez escuchaba con atención absoluta, y cuando Roberto terminó, el psicólogo le dijo algo que cambiaría su vida. «Roberto, ¿sabías que el duelo no procesado y la culpa pueden manifestarse como dolor físico real? Tu cuerpo está cargando literalmente con el peso de la culpa que sientes por tu hermano, y ese peso se ha convertido en dolor en tu pierna». Roberto no quería creerlo. Sonaba demasiado simple, demasiado psicológico. Pero el doctor Méndez continuó: «Hay una condición que se llama síndrome de dolor somático o dolor psicogénico.
Es dolor real, tan real como el dolor de una fractura o una herida, pero no tiene una causa física identificable porque su origen es emocional. El cerebro, bajo estrés emocional severo, puede crear sensaciones de dolor como una forma de expresar angustia emocional que no se está procesando. Es la forma que tiene tu cuerpo de decirte, hey, hay algo aquí que necesita atención y como no me estás escuchando emocionalmente, voy a hablar físicamente. El doctor le mostró estudios científicos, investigaciones del Journal of Pain que documentan cómo el trauma emocional no procesado puede manifestarse como dolor crónico inexplicable. Estudios de neuroimagen que muestran que el dolor emocional y el dolor físico activan las mismas áreas del cerebro. No es que uno sea más real que el otro, ambos son procesados por el cerebro de formas sorprendentemente similares. La culpa, específicamente, ha sido identificada en múltiples estudios como un factor de riesgo significativo para el desarrollo de dolor crónico inexplicable médicamente. Piénsalo, dijo el doctor Méndez. ¿Qué haces cuando algo te duele emocionalmente? Intentas huir, ¿verdad? Quieres alejarte de eso. Tu hermano murió. Te sientes culpable. Inconscientemente quieres huir de esa culpa, de ese dolor emocional. Y tu pierna, simbólicamente, es lo que te permite huir, moverte, alejarte. Pero como no puedes huir de tus propias emociones, tu pierna se vuelve el campo de batalla donde tu psique está luchando consigo misma. Tu cuerpo te está deteniendo literalmente porque sabes, en algún nivel profundo, que no puedes huir de esto. Necesitas enfrentarlo. Roberto se quedó en silencio durante varios minutos. Todo lo que el doctor estaba diciendo sonaba loco, pero también extrañamente tenía sentido. El dolor había comenzado aproximadamente 6 meses después de la muerte de Diego, 6 meses durante los cuales Roberto había estado funcionando, pero no realmente viviendo, no realmente procesando. Había estado en piloto automático, reprimiendo, evitando pensar en su hermano, evitando sentir la culpa que lo carcomía por dentro. ¿Y ahora qué?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. ¿Cómo me curo? El doctor Méndez se inclinó hacia adelante. Tienes que hacer el trabajo emocional que has estado evitando. Tienes que procesar tu duelo. Tienes que enfrentar tu culpa. Tienes que perdonarte a ti mismo por esa pelea con tu hermano. Y tienes que aprender a expresar tus emociones en lugar de reprimirlas. No va a ser fácil. Y no va a ser rápido, pero te prometo que si haces este trabajo, tu cuerpo responderá, porque tu cuerpo no es tu enemigo, ha estado intentando ayudarte todo este tiempo. Así comenzó el verdadero tratamiento de Roberto. Terapia 2 veces por semana, sesiones donde lloró más de lo que había llorado en toda su vida adulta combinada. Sesiones donde habló sobre su hermano, sobre los buenos recuerdos, sobre los arrepentimientos, donde escribió cartas a Diego que nunca podría enviar, expresando todo lo que había querido decir, donde aprendió que la masculinidad no significa reprimir emociones, que ser fuerte no significa no sentir, que ser un hombre completo significa permitirse ser vulnerable. El doctor Méndez también le enseñó técnicas de mindfulness, formas de reconectar con su cuerpo sin miedo. Le enseñó que durante meses Roberto había estado en guerra con su propia pierna, odiándola por dolerle, culpándola por arruinar su vida. Tu pierna no es el enemigo, le explicó el doctor. Es la mensajera. Ha estado gritando porque tú no estabas escuchando los susurros de tu corazón. Le enseñó ejercicios de respiración, meditación, técnicas de relajación progresiva, no para curar el dolor directamente, sino para calmar el sistema nervioso que había estado en modo de alerta máxima durante meses. Y algo increíble empezó a suceder. Lento al principio, tan gradual que Roberto casi no lo notaba. El dolor comenzó a cambiar. No desapareció de inmediato, pero se volvió diferente. Algunos días era menos intenso. Algunos momentos podía olvidarse de él por completo. La primera vez que Roberto caminó un bloque entero sin cojear, se detuvo en medio de la calle y lloró de alegría.
Carmen estaba con él y lo abrazó mientras ambos lloraban, liberando meses de miedo y frustración. 3 meses después de comenzar la terapia, Roberto pudo volver a trabajar medio tiempo. 6 meses después, el dolor había disminuido en un 70%. No fue lineal, hubo recaídas, días donde el dolor volvía con fuerza, especialmente cuando algo le recordaba a Diego, su cumpleaños, el aniversario de su muerte, cuando veía a sus sobrinos que crecían sin su padre. Pero ahora Roberto tenía herramientas, sabía que el aumento del dolor era una señal de que necesitaba procesar algo emocionalmente. En lugar de entrar en pánico, se sentaba con sus emociones. Lloraba cuando necesitaba llorar, hablaba cuando necesitaba hablar, y gradualmente el dolor se retiraba de nuevo. Un año después de esa primera sesión con el doctor Méndez, Roberto estaba casi completamente recuperado. El dolor ocasional aún aparecía, especialmente en momentos de estrés, pero era manejable. Más importante aún, Roberto era una persona diferente, más conectado con sus emociones, más presente con su familia, Más compasivo consigo mismo. Aprendió a hablar sobre sus sentimientos. Les enseñó a sus hijos que está bien llorar, que está bien expresar miedo o tristeza, que ser vulnerable es en realidad un acto de valentía. Y aprendió a honrar la memoria de su hermano de una forma saludable. Creó un álbum de fotos con todas las imágenes que tenía de Diego. Les contaba historias sobre su tío a sus hijos. En el aniversario de la muerte de Diego, la familia completa va al cementerio, pero no solo a estar tristes, van a recordar las cosas graciosas, los momentos felices. Roberto finalmente pudo decirle a su hermano, aunque ya no estuviera aquí para escucharlo, lo siento, te perdono y me perdono a mí mismo. La historia de Roberto nos enseña algo profundo sobre la conexión entre nuestro cuerpo y nuestras emociones. No son entidades separadas, somos seres integrados, donde lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual están profundamente entrelazados. Cuando ignoramos una parte, las otras partes sufren. El cuerpo tiene su propia sabiduría, su propio lenguaje, y cuando no escuchamos ese lenguaje en sus formas sutiles, cuando no prestamos atención a las señales emocionales, el cuerpo tiene que hablar más fuerte, y a veces habla en forma de dolor. Los estudios científicos respaldan completamente la experiencia de Roberto. La investigación sobre el síndrome de dolor regional complejo, la fibromialgia, el dolor de espalda crónico y muchas otras condiciones de dolor crónico muestra que hasta el 85% de los casos no tienen una causa estructural identificable. Esto no significa que el dolor sea imaginario o que los pacientes estén mintiendo. Significa que el origen del dolor es más complejo de lo que una radiografía puede mostrar. El trauma, el estrés crónico, el duelo no procesado, la culpa, la ansiedad, la depresión, todas estas experiencias emocionales pueden manifestarse como dolor físico, real, medible, debilitante. El cerebro es el órgano más complejo del universo conocido, y una de sus funciones es crear nuestra experiencia consciente, incluyendo nuestra experiencia del dolor. El dolor no existe en tu pierna o tu espalda o tu cabeza. El dolor existe en tu cerebro. Tu pierna simplemente envía señales, pero es tu cerebro quien interpreta esas señales como dolor. Y aquí está lo fascinante. El cerebro puede crear la experiencia del dolor incluso cuando no hay daño físico en los tejidos. Esto no es un defecto, es una característica. Es el sistema de alarma del cerebro funcionando en una manera que la medicina moderna todavía está aprendiendo a entender completamente. Esto tiene implicaciones enormes para millones de personas en todo el mundo que sufren de dolor crónico sin explicación médica. Personas que, como Roberto, han gastado fortunas en exámenes médicos, han visto docenas de especialistas, han probado innumerables tratamientos, todo sin alivio, porque están buscando la solución en el lugar equivocado.
No es que la medicina física no sea importante. Por supuesto que lo es, pero cuando todos los exámenes salen normales, cuando la medicina física ha hecho todo lo que puede hacer, tal vez es hora de mirar hacia adentro, de explorar el paisaje emocional, de preguntarnos qué está tratando de decirnos nuestro cuerpo. Y aquí viene algo crucial que Roberto quiere que todos sepan. Reconocer que tu dolor tiene un componente emocional no significa que sea menos real, no significa que seas débil, no significa que estés loco, significa que eres humano. Significa que tu sistema nervioso es tan sofisticado que puede traducir angustia emocional en sensaciones físicas. Es evidencia de lo increíblemente conectados que estamos, de lo integrados que somos como seres humanos. Tu dolor es válido, tu sufrimiento es real y mereces tratamiento, mereces compasión, mereces sanación, sin importar cuál sea el origen de tu dolor. Roberto también quiere que sepas esto. Si estás experimentando dolor crónico que los médicos no pueden explicar, no te rindas. Pero considera la posibilidad de que la respuesta no esté en el próximo escáner médico o en el siguiente especialista. Considera la posibilidad de que la respuesta esté en hacer el trabajo emocional que tal vez has estado evitando. No tienes que hacerlo solo. Busca un terapeuta que entienda la conexión mente-cuerpo. Busca profesionales que practiquen terapias somáticas, EMDR, terapia de procesamiento cognitivo, mindfulness. Busca personas que te crean, que validen tu experiencia, que entiendan que tu dolor es real sin importar su origen. Y si eres alguien que ama a una persona con dolor crónico inexplicable, por favor no la juzgues. No asumas que está exagerando o buscando atención. El dolor crónico es una de las experiencias más aislantes y desesperanzadas que puede vivir un ser humano. Lo que tu ser querido necesita es apoyo, no escepticismo, compasión, no soluciones simplistas, presencia, no arreglos. A veces lo más sanador que puedes hacer es simplemente sentarte con alguien en su dolor y decirle, te creo, no estás solo, vamos a encontrar ayuda juntos. La culpa que Roberto cargaba por su hermano se había convertido en dolor en su pierna, pero la culpa puede manifestarse de muchas formas diferentes. Dolor de espalda, migrañas, problemas digestivos, tensión muscular crónica, fatiga inexplicable. El cuerpo tiene innumerables formas de expresar lo que la mente está reprimiendo. La pregunta no es si tu dolor es real o psicológico. Esa es una falsa dicotomía. Todo dolor es real. Todo dolor es tanto físico como psicológico, porque somos seres integrados, no fragmentados. La pregunta correcta es, ¿qué está tratando de decirme mi cuerpo? ¿Qué emoción no estoy procesando? ¿Qué trauma no estoy enfrentando? ¿Qué necesidad no estoy satisfaciendo? ¿O qué conflicto interno no estoy resolviendo? Tu cuerpo no es tu enemigo, no está tratando de arruinarte la vida, está tratando de salvarte la vida. Está tratando de llamar tu atención a algo que necesita ser atendido. Es tu sistema de alarma más fundamental, más primitivo, más sabio, y merece ser escuchado. Entonces ahora te pregunto, ¿has experimentado alguna vez dolor físico que no tenía una explicación médica clara? ¿Has tenido síntomas que los médicos no podían resolver? ¿Te has sentido como Roberto, atrapado entre la realidad de tu dolor y la falta de evidencia médica que lo explique? Si es así, quiero que sepas que no estás solo. Millones de personas pasan por esto. Y hay esperanza. Hay caminos hacia la sanación que van más allá de lo que un escáner médico puede ver. Deja un comentario aquí abajo contando tu experiencia. ¿Has tenido dolor crónico sin explicación? ¿Alguna vez descubriste que un síntoma físico estaba conectado a una emoción que no habías procesado? Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy para darse cuenta de que no está loco, de que su experiencia es válida, de que hay esperanza de sanación. Comparte este mensaje con alguien que conozcas que esté luchando con dolor crónico inexplicable. Tal vez sea el empujón que necesita para explorar una vía de sanación diferente. Y recuerda, tu cuerpo nunca miente. Puede que no siempre entendamos inmediatamente lo que nos está diciendo. Puede que su lenguaje sea críptico, confuso, frustrante, pero siempre está comunicándose con nosotros.
siempre está trabajando para nosotros, siempre está intentando llevarnos hacia la sanación y la integridad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar? ¿Estamos dispuestos a mirar más allá de lo obvio, más allá de lo físico, hacia los paisajes emocionales internos que tal vez hemos estado ignorando? Roberto aprendió a escuchar. Le tomó meses de dolor, miles de dólares, casi perder su trabajo y su cordura, pero finalmente escuchó. Y cuando lo hizo, cuando realmente escuchó lo que su cuerpo y su corazón estaban tratando de decirle, la sanación se volvió posible. No fue inmediata, no fue mágica, fue trabajo duro, emocional, a veces doloroso en formas diferentes al dolor físico, pero fue real y fue efectiva, y cambió su vida no solo liberándolo del dolor en su pierna, sino enseñándole a vivir de una forma más integrada, más auténtica, más completa. Tu salud física y tu salud mental no son dos cosas separadas, son aspectos de un todo integrado que eres tú. Cuando cuidas uno, estás cuidando el otro. Cuando ignoras uno, el otro sufre. La medicina del futuro entenderá esto completamente. Pero tú no tienes que esperar al futuro. Puedes empezar hoy. Puedes empezar ahora mismo tomando un momento para preguntarte, ¿qué está tratando de decirme mi cuerpo? ¿Qué emoción he estado ignorando? ¿Qué necesito procesar? Y luego, con valentía y compasión hacia ti mismo, puedes empezar el trabajo de escuchar, de sentir, de sanar. Las pruebas de Roberto mostraron que todo estaba normal, pero su dolor era real. Ambas cosas eran ciertas simultáneamente. Y la resolución de esa paradoja aparente fue entender que hay formas de dolor que ningún escáner puede detectar, formas de enfermedad que ningún análisis de sangre puede medir, formas de sanación que ninguna píldora puede proporcionar. La verdadera sanación requirió que Roberto mirara hacia adentro, enfrentara sus demonios emocionales, procesara su culpa y perdonar